tarde del día miércoles 4 del seminario. Hoy tenemos el honor de contar con una conferencia magistral de Manuel Atienza. Ya han tenido posibilidad de escucharlo brevemente, coincidiendo con Jordi, charlando con Jordi de mediodía. Seguramente habrá momentos para dialogar y para traer conclusiones sobre eso, sobre ese debate. La presentación de Manuel Atienza debería tardar unos escasos 10 segundos. Sí. Manuel Atienza. No decir más nada, que él hable. Es suficientemente conocido por todos nosotros, pero bueno, brevemente algunas palabras sobre él que nos atañen a nosotros como latinoamericanos principalmente y a nosotros como argentinos, pero es uno de los filósofos del derecho más destacados en el mundo en la actualidad. Tenemos el gusto de que sea en habla hispana, digamos, que sea su idioma y que nosotros podamos disfrutarlo a pleno. A nivel de contacto con la República Argentina, es un filósofo que tiene la característica de que ha estudiado con profundidad, con especialización, el desarrollo de la filosofía del derecho en la Argentina, que bueno, no es motivo de esta charla, por eso él no lo explicará, pero es una filosofía del derecho bastante peculiar, porque tiene una circunstancia de que durante una cantidad de décadas la República Argentina fue el faro, digamos, que iluminaba la filosofía del derecho en Iberoamérica, o gran parte de ese faro. Y por ello Manuel Atienza, tenemos contacto de él a partir de allí, pero hay una continuidad, hay un continuum en el desarrollo del pensamiento filosófico de Manuel Atienza, desde el estudio de los filósofos del derecho de la República Argentina al filósofo de derecho que es hoy, con sus ideas de la concepción del derecho y del derecho y la necesidad de la filosofía del derecho y relacionarla con la transformación social, que es una obra que compila algunos trabajos que Manuel ya tenía de antes, pero que le da un hilo conductor en la obra, en la última obra, y que explica en mucho, para mi criterio, el Manuel Atienza de hoy. Así que le estoy restando tiempo valiosísimo a las palabras que pueda decir él. Es un reconocido profesor universitario de Alicante, pero ya no es más de Alicante, sino que es del mundo. Así que con ustedes, Manuel Atienza. Muchas gracias. Y lo que yo tenía pensado decirles esta tarde, lo que me gustaría que discutiéramos, en realidad viene a ser como una continuación de los temas que ya habían surgido por la mañana. Al planear esta charla con Juan Antonio, habíamos puesto de común acuerdo el título de Una visión argumentativa del derecho. Y lo que quiero hacer es una presentación muy corta, porque hay muchas personas en la sala, iba a decir, y muy distinguidos enemigos de esa visión argumentativa del derecho y otros favorables. Entonces me parece que la mejor manera de aprovechar el tiempo quizás sea hacer una presentación breve y luego poder discutir sobre estos temas, que como digo, básicamente son los temas que Jordi por la mañana planteó de esa manera tan sesgada. Bueno, primero, fíjense que en el título, que la verdad es que se me había olvidado, ahora se lo he preguntado a Mons, era una visión argumentativa del derecho. Porque es una, es decir, no es la visión argumentativa del derecho, puede haber, de hecho hay diversas visiones argumentativas del derecho. Eso creo que está también en el origen de algunas de las confusiones, cuando se habla sin más de lo que se suele llamar el argumentativismo, pues uno diría
diversos tipos y condiciones, entonces había que especificar de cuál estamos hablando. Aunque es cierto, por otro lado, de que se puede hablar y se ha hablado de un giro argumentativo en la teoría del derecho contemporáneo y quizás en la cultura jurídica contemporánea. Eso sí que podríamos decir es un hecho con el que yo creo que todos los que estamos aquí concordamos. En el sentido de que es verdad que a partir de un cierto momento, en las últimas décadas, ha cobrado mucho impulso las maneras de abordar los problemas que tradicionalmente habíamos llamado filosóficos, dándole particular importancia a las cuestiones argumentativas. Eso es lo que se llama el giro argumentativo en la cultura jurídica, con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero como hecho me parece que esto es incontestable. Y entonces eso se vincula con lo que yo en el título llamaba una visión argumentativa del derecho. Ahora, si pongo una visión argumentativa del derecho, quiero decir por lo menos estas dos cosas. Primero, que no es la única, es una. Y segundo, que es una visión argumentativa del derecho, pero no es una filosofía del derecho, no es una teoría, no es una concepción completa del derecho. Me parece que esto es importante, insistir en ello. También por la mañana ya había surgido este tema. Yo escribí un libro hace algunos años que titulé El derecho como argumentación. Y como hay muchos lectores de libros que realmente son solamente... Está bien, pero lo que iba a decir que como hay muchos lectores de libros que son solamente lectores de títulos del libro, que ni siquiera pasan seguramente de la primera página, pues más de uno me ha hecho la crítica de, claro, tú estás diciendo entonces que el derecho consiste en argumentación. Pues no, yo no pienso que naturalmente que el derecho deba reducirse a argumentación. Lo que yo quiero decir, que por eso es una visión del derecho como argumentación, que hay una manera de aproximarse al derecho, a muchos de los problemas jurídicos, desde la perspectiva argumentativa, que a mí me parece que es particularmente interesante, pero que no cubre todo lo que es la filosofía del derecho y no es una concepción completa del derecho, porque habría muchísimas cosas que naturalmente quedarían fuera. Pues creo que esta es otra de las cautelas que hay que introducir. Y claro, inmediatamente entonces esto nos plantea el problema de cuál es entonces la concepción general del derecho que uno tendría que tener para incrustar en la misma, como significado, esta perspectiva argumentativa. De hecho, de manera todavía más general. ¿Qué concepción del derecho debería uno tener? De nuevo, uno de los temas planteados por yo. Pues yo diría que sea una simplificación, creo que es un esquema que podría servir, que así como hasta más o menos la década de los años 70 o 80, yo creo, del siglo XX, lo que teníamos pues eran tres concepciones centrales y dos periféricas. Las centrales era el positivismo normativista, con diversos enfoques a su vez, el realismo jurídico, que como sabemos es una cuestión bien curiosa. Nunca el realismo jurídico tuvo una vigencia notable en nuestros países. Cuando digo nuestros países me refiero a los países del mundo latino, de Europa o de América, quizás con la excepción de Posio. La teoría ecológica del derecho de Posio, con toda su confusión, de alguna manera significaba eso, una cierta concepción realista del derecho. Pero en fin, eso es una de las cosas que creo que nos debería llevar a pensar, porque Rafael Hernández Marín hizo su tesis de doctorado, ¿no?, sobre el realismo jurídico. Es una de las grandes concepciones, sin duda. Segundo. La tercera sería el naturalismo, a su vez, con diversas subdistinciones. Las menos interesantes son las del naturalismo clásico, las que hemos tenido en España y los países latinos en general, y las más interesantes, unas más o menos heterodoxas, diríamos de un Fuller, hasta cierto punto también de un Finney, aunque se considere tomista, pero no deja de ser un naturalista un tanto peculiar. O Fassó, que me parece que también que es un autor interesante, quizás sobre todo también por su gran libro, yo creo que fue un gran libro de filosofía del derecho, pero su manera de entender el derecho natural, que no era el derecho natural de la tradición, digamos, escolástica. Tercero, estas fueron las centrales.
Y las otras dos, más o menos periféricas, pues a un lado tendríamos el formalismo jurídico. Yo creo que es muy importante. Grajales dijo algo de esto por la mañana, que es muy importante no confundir el formalismo jurídico con el positivismo jurídico. No son la misma cosa. Si se quiere, el formalismo jurídico es una concepción extrema, sería unilateral, del positivismo jurídico. Los grandes positivistas del siglo XX, ninguno de ellos fue un autor formalista. Yo que sé, un par de ejemplos. Hart, naturalmente, que no fue un formalista, ni tampoco Carrillo. En fin, los positivistas que están en la sala, yo diría que ellos tampoco son formalistas. Aunque aquí tenemos un problema. A la hora de definir qué entendemos por formalismo, no es una cuestión, diríamos, tan simple. Y hay alguna forma de entender el formalismo, yo diría que forma parte necesariamente de lo que es nuestra cultura jurídica. Por formalismo, por ejemplo, se entiende que el derecho básicamente consiste en reglas, en el sentido que hoy hablamos de reglas como contrapuestos a principios, que quiere decir que en la toma de las decisiones los jueces normalmente, los aplicadores del derecho, normalmente no tendrán que deliberar, sino que simplemente utilizan la regla que previamente existe, etcétera, etcétera. Ese es el sentido, digamos, aceptable de formalismo, con el que están vinculados también valores muy importantes, los valores del legalismo. Esto quizás es importante plantearlo, porque también creo que hay mucha confusión. Hay un libro importante de un gran filósofo del derecho español, que es Francisco Laporta, sobre el imperio de la ley. Y claro, Laporta es seguramente uno de los poquísimos que se ha autocalificado de formalista. En ese video dice, yo soy formalista y defiendo, por ejemplo, una interpretación formalista del derecho, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno se pone a verlo con cuidado, uno diría, solamente es formalista en el sentido anterior, que yo decía, que el derecho básicamente es un conjunto de reglas que en la medida de lo posible uno tendrá que hacer una interpretación literal, digamos, apegada a los textos de las normas jurídicas. Pero claro, cuando de vez en cuando un juez, por ejemplo, se encuentra con casos difíciles, que no es una invención, yo creo, de los autores de la teoría de la argumentación jurídica, sino que vienen de la tradición, yo qué sé, sin ir por ponerse, digamos, lo más tradicional posible, en la retórica griega y latina ya había esa clasificación de casos difíciles, como parece obvio, o sea, que no viene, creo, de ahí. Vuelvo, lo que dice Paco Laporta. Paco Laporta viene a decir que en la medida en que uno pueda resolver conforme a reglas debe hacerlo, completamente de acuerdo. El problema, esto no lo dice, lo deja un poco entrever, no lo dice, pero ¿qué pasa con los casos difíciles? Pues ahí en los casos difíciles es donde me parece a mí que uno no podría ser formalista en este sentido. Yo tendría que echar mano de principios, de valores y todo lo demás. Bueno, entonces el formalismo, que no es por cierto el de Laporta, que yo pongo ahí, sino lo que tradicionalmente hemos entendido, suelen entender, yo creo, los juristas, ¿no? Por formalismo, el prototipo, el de la escuela de la exégesis, ¿no? Una concepción extrema. Casi nadie se dice formalista entre nuestros juristas, pero yo diría, pero muchos lo son. Y aquí también introduzco otro de las discusiones de los últimos tiempos, ¿no? Sobre el activismo que es criticado por muchos filósofos del derecho positivistas, enemigos del argumentativista, porque le temen al activismo. Yo también le temo al activismo, pero le temo mucho más al formalismo. Porque la gran deformación, la gran enfermedad de nuestra cultura sigue siendo, y de lejos, el formalismo. Con lo cual no quiere decir que todo eso tenga que entregarse en brazos del activismo. Bueno, es entonces la cuarta concepción. Y el otro extremo es lo que antes llamábamos las concepciones marxistas, la teoría marxista del derecho y últimamente por las teorías críticas del derecho, que en algún sentido siguen siendo marxistas o siguen utilizando algunos elementos de la tradición marxista, que le añaden otros, pues el postestructuralismo, la teoría de la raza, el feminismo. Esa era la situación, yo creo, en la que estábamos hasta las últimas décadas del siglo XX. Y a partir de entonces, pues las cosas han cambiado, porque ha cambiado nuestro objeto de estudio, que es el derecho positivo. Y entonces, de nuevo, aquí introduzco otro de los elementos
que introducía Jordi. El constitucionalismo como fenómeno, no como teoría, sino como fenómeno. Y de nuevo, esto es un hecho que yo creo que nadie discute. Resulta que nuestros sistemas jurídicos de hoy en día, los de nuestros países en general, de los países al menos del mundo occidental, son considerablemente distintos a como eran antes. O sea que siempre, al menos en estos últimos siglos hubo constituciones, pero eran bastante distintas a las que tenemos ahora. Sabemos que resulta que tienen un carácter obligatorio, que resulta que hay tribunales constitucionales, que resulta que aceptamos que las normas tienen que interpretarse de acuerdo con la Constitución, en fin, todo ese tipo de características con las que connotamos el constitucionalismo como fenómeno. Es distinto a la teoría constitucionalista del derecho, como fenómeno. Ese es el gran cambio, y aquí no estoy de acuerdo con Jordi, ni tampoco, por cierto, que era uno de los argumentos que utilizaba Pablo Laporta, que el cambio había tenido lugar no porque hubiese cambiado el derecho, sino que lo que cambió fue la manera de ver el derecho. Lo que ocurrió es que una serie de autores, llamémoslos pospositivistas o críticos del positivismo jurídico, interpretan el derecho, que básicamente es el mismo, de otra manera. Y entonces nos parece que ha cambiado el derecho, pero no ha cambiado el derecho, sino que ha cambiado nuestra visión del derecho. Me parece que esto no es así. Ha cambiado nuestra visión del derecho en buena medida porque ha cambiado también el derecho. Yo creo que este es un dato que, en mi opinión, no se puede negar. Las cosas son así. Y eso es lo que está detrás de esta situación, podemos llamarla de crisis jurídica en términos generales, y crisis también desde el punto de vista de qué concepción del derecho, qué teoría del derecho es la que tendríamos que construir o que utilizar, si estuviese ya construida, para poder entender y manejarnos adecuadamente en los sistemas jurídicos contemporáneos. Y resulta que todas estas a las que yo he hecho referencia, pues por una u otra razones en las que no voy a entrar aquí, pero podríamos discutirlo, son inaceptables. Y uno de los factores que hace que sean inaceptables es que ninguna de ellas produjo una verdadera teoría de la argumentación jurídica. O sea, porque el constitucionalismo como hecho está vinculado a la importancia que hoy le otorgamos a la argumentación en el derecho. Siempre hemos argumentado en el derecho, claro, pero resulta que hoy desde hace un cierto tiempo, tiene una particular importancia. Y entonces una teoría como estas, las anteriores, que no hubiese desarrollado esa subteoría, si se quiere, argumentativa del derecho, pues se encuentra desarmada para dar cuenta de lo que son nuestros sistemas jurídicos y para proporcionar a los juristas, a los operadores del derecho, los instrumentos que necesitan para manejarse. Creo que esa es la razón de fondo. ¿Qué hace? Que lo que hoy estemos discutiendo en cuanto a qué concepción del derecho me parece que fundamentalmente es lo siguiente. Por un lado hay, diríamos, juristas o teóricos del derecho que no se han dado por enterados, como que estamos en esa crisis, el objeto de estudio han cambiado, etcétera, etcétera. Podemos dejarlos de lado, caritativamente de lado. Y por otro lado están los que sí. Yo entiendo que todos los que estamos aquí aceptamos que naturalmente las cosas han cambiado. Nuestros derechos son distintos. Bueno, no podría decir, cambio es cualitativo, no es cualitativo, pero desde luego son cambios muy importantes, los que se han producido. Y entonces aquí yo creo que hay una decisión, que es la siguiente. Unos piensan, bueno, esto es así, pero eso no amerita que tengamos que introducir un nuevo paradigma. Es una palabra también de la que se ha abusado mucho, a algunos no les gusta nada, pero bueno, acepté, un nuevo paradigma, que es una manera nueva de construir la teoría del derecho. Algunos dicen, no lo necesitamos. El paradigma positivista, positivismo bien desarrollado, el positivismo metodológico de un Hart, de un Ross, pues eso, quizás con algunos cambios, puede ser. Bueno, tenemos que introducir también, que además de las leyes de la Constitución, pero eso no significa un cambio de paradigma. Entonces, por eso, estos autores, de los cuales, como digo, aquí hay unos cuantos notables presentes, siguen diciendo, somos positivistas, y esa es la manera adecuada de entender el derecho. No necesitamos un nuevo paradigma, sino quizás introducir, digamos, algunas mejoras, algunos ajustes en la maquinaria. Mientras que hay otros, a los que yo creo que se podría llamar constitucionalistas, que vienen a decir, no, esos cambios en el objeto son de tal magnitud
que se necesita un nuevo paradigma. Y aquí, a su vez, yo creo que habría de 3 o 4 tipos. Una es el positivismo garantista de Ferrayol. Ferrayol dice: el constitucionalismo implica un nuevo paradigma, pero ese nuevo paradigma sigue siendo positivista. Es, además, según el positivismo, completamente desarrollado. En algún momento dice así una cosa que parece un tanto hasta poética, ¿no? Es decir, ya es, digamos, la síntesis entre Creonte y Antígona. Ya todo lo tenemos dentro del derecho. Bueno, el positivismo de Ferrayol es una de esas posibilidades. Cambio de paradigma, pero dentro todavía del positivismo jurídico. Otra es el llamado neoconstitucionalismo, que es una palabra que a mí me parece que es una desgracia. Es decir, Miguel Carbonell yo creo que ha sido bastante responsable de la popularización de esto del neoconstitucionalismo. Se habla muchísimo del neoconstitucionalismo, pero es como un verdadero desenfreno y de maneras absolutamente, yo diría, incomprensibles y teóricamente inconsistentes, empezando por el nombre. El neoconstitucionalismo como teoría del derecho sencillamente no tiene sentido, porque nunca antes ha habido una teoría general del derecho que fuese constitucionalista. Entonces, ¿cómo va a haber una teoría neoconstitucionalista del derecho? Lo que ocurre es que hay una serie de autores y de movimientos que entonces estaban, diríamos, en marcha, ¿no? Por ejemplo, el populismo de algunos países latinoamericanos, etcétera, etcétera, que pensaron que la crítica que ellos consideraban que era necesaria hacer al formalismo jurídico, etcétera, pues se encontraba una especie de plasmación teórica en eso del neoconstitucionalismo que, sinceramente, aparte de un rótulo, creo que como concepto es nada o es peor que nada. O sea, es un concepto mal construido, en sentido estricto, un concepto mal construido. Y digo por qué. Esto lo inventaron los genoveses. Los que lo popularizaron y lo introdujeron fueron los genoveses. Los genoveses forman parte de ese grupo, de positivistas que creen que ese tiene que ser positivismo, con algunas peculiaridades que ellos les pusieron, la teoría del derecho de nuestros días. Y consideraron, estamos hablando a finales del siglo XX, que había una serie de autores, fundamentalmente sería pues Dworkin, Alexis, Nino, al propio Ferrayol, que lo tienen también aquí, a McCormick, que amenazaba esa concepción positivista del derecho. Y con un propósito absolutamente descalificador utilizaron la expresión neoconstitucionalismo. Quiere decir, nadie va a querer ser neoconstitucionalista, porque tal y como ellos lo presentaban, efectivamente es una concepción del derecho completamente inasumible. El neoconstitucionalismo significaría que el derecho ha pasado a ser algo indistinto en relación con la moral. No habría manera, digamos, de distinguir el derecho de la moral, porque el derecho fundamentalmente es lo que está en la Constitución, y la Constitución se interpreta a partir de una determinada concepción moral, que entonces no haya reglas en el derecho, solamente hay principios. Uno de los pocos, de los muy pocos españoles que se califica a sí mismo de neoconstitucionalista, que es Alfonso García Figueroa, en una crítica, un debate con Ferrayol. Dice, bueno, nuestra diferencia, Luigi, Ferrayol, es que tú crees que el derecho consiste exclusivamente en reglas, y yo creo que no hay reglas en el derecho, que solamente hay principios. Ponía un caso, y el caso mostraba, por cierto, en mi opinión, un verdadero error conceptual por parte de García Figueroa. Que si una regla en algún caso pudiera ser excepcionada, entonces ya dejaba de ser una regla y pasaba a ser un principio. Me parece que esto es equivocado. Sigo hablando, lo que quiere decir el neoconstitucionalismo. Indistinción entre el derecho y la moral. Son moralistas en el sentido en el que Juan Antonio ha introducido el término. El derecho consiste en principios, no hay reglas. O si se quiere, las reglas las puede uno saltar tranquilamente. Hizo, por ejemplo, ya que están aquí algunos magistrados de Bolivia, hizo, por
por ejemplo, recientemente el Tribunal Constitucional de Bolivia, que no tuvieron inconveniente que aunque haya en la Constitución de Bolivia, creo que hay 20 o 30, ellos lo dirán con precisión, artículos que hablan sobre la imposibilidad de que los cargos de presidente y muchísimos otros puedan prorrogarse más allá de cierto tiempo. Ellos acudieron directamente a un principio que habla de la participación política. Claro, con el principio de la participación política, esas reglas, o sea, que era una porción considerable de la Constitución boliviana, resulta que no eran constitucionales. Bueno, digamos... ya les daremos derecho a réplica, que hay algunos de acá... Todo el derecho a réplica que quieran. Pero digo, por poner algún ejemplo... U otro día. No, hoy mismo, no sé, más he dicho que quiero hablar poco y quiero hablar poco. Que por la misma razón, que estoy argumentando de la misma manera, ¿verdad? Podemos salir de aquí declarando inconstitucional el Reino de España, ¿no? La monarquía. Realmente me dice, no, el principio de igualdad ante la ley, ¿cómo va a ser eso? Que ni Juan Antonio ni yo tenemos ninguna chance de poder llegar a ser reyes de España. Yo sé, ¿no? Algo así. Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de cómo el neoconstitucionalismo, que por lo tanto se vincula con el activismo judicial, como digo, en mi opinión, una concepción sencillamente inaceptable del derecho. Y ahora voy por qué concepto mal construido. Porque si esas serían las características, digamos, la connotación del concepto, las características, por un lado, estas. Y luego estaba la denotación, que quiere decir, ¿y quiénes son los autores neoconstitucionalistas? Y decían, Ferrajoli, Dworkin, Alexis. Pues no, señor, porque ninguno de ellos defendió ni de lejos ninguno de esos disparates teóricos, que creo que es en lo que consiste el neoconstitucionalismo, en un verdadero despropósito teórico. Bueno, entonces teníamos en la clasificación que estaba haciendo los positivistas, ahora los constitucionalistas, de los cuales estaría la organización de Ferrajoli, positivismo garantista de Ferrajoli, el neoconstitucionalismo, que es una concepción que esencialmente no es aceptable, y distinto del neoconstitucionalismo, lo que yo creo que deberíamos llamar postpositivismo. Pero los críticos de los autores postpositivistas y también de la visión argumentativa del derecho, etcétera, etcétera, se empeñan una y otra vez con identificar las dos cosas. Se empeñan por perseverar en el error generado por los genoveses. Y entonces dicen, pues, neoconstitucionalismo y postpositivistas, todos juntitos. O sea, los que a sí mismos se califican de neoconstitucionalistas, bueno, he puesto el caso de Bolivia, pero en Ecuador, el Tribunal Constitucional de Ecuador hace algunos años, en una sentencia, dijo que la teoría adecuada a la nueva concepción del derecho en Ecuador y a la nueva constitución, etcétera, etcétera, era el neoconstitucionalismo. Entonces estos lo mezclan como si dijeran, como seas partidario, te parezca que una teoría como la de Dino, la de Dworkin, la de Alexis, etcétera, etcétera, es una teoría aceptable, fíjate que tienes que apechugar con lo que significa, diríamos, esta concepción llamada neoconstitucionalismo. Pues no es así. Yo diría que no tiene nada que ver. Yo estoy manifiestamente más próximo de un autor como Laporta, de un autor como Juan Antonio García Amado, que son positivistas, que de los neoconstitucionalistas. Yo ya no tengo absolutamente nada que ver con ellos. Mientras que de los positivistas me separa, yo creo que es una concepción inadecuada, el positivismo es una concepción inadecuada del derecho por excesivamente pobre, pero sin duda el positivismo ha generado una serie de teorías, o si se quiere, subteorías del derecho, de conceptos, clasificaciones, etcétera, etcétera, que siguen siendo muy útiles. O sea que mi opinión, mi perspectiva, mi actitud frente al positivismo es de superación, para aprovechar lo que ha producido, que es mucho. Mientras que en el caso del neoconstitucionalismo, francamente no veo que pueda ser de aprovechable. Lo único que cabe es una cierta actitud de comprensión. Uno puede comprender que haya autores neoconstitucionalistas. ¿Por qué? Bueno, pensaron que era como una manera más o menos fácil de superar el formalismo, pero no lo es. No se supera el formalismo yéndose justamente al otro extremo, sino que se supera si verdaderamente uno se da cuenta, hace un análisis adecuado de lo que es el formalismo y llega a una concepción, me parece que puede ser la postpositivista,
que efectivamente sí que es una concepción superior. Y vamos a esos nodos del postpositivismo, que yo creo que es la concepción adecuada, y dentro de la cual habría que insertar esto de la visión argumentativa del derecho. Bueno, estos autores a los que yo he mencionado, yo hay que dejarlo al lado. Lo acusaron, yo diría, por pura ignorancia, porque la gente, digamos, habla y utiliza, por ejemplo, a Ferrayoli, obviamente sin haber leído absolutamente nada de lo que le escribió. Me acuerdo la primera vez que a Luigi Ferrayoli le dije, ¿sabes qué? En Latinoamérica, los tribunales latinoamericanos, cuando toman una decisión de estas que solemos llamar activistas, al primero que citan es a ti. Naturalmente se quedó espantado. La concepción de Ferrayoli no solamente es que no sea activista, sino que desde el punto de vista de su manera de entender la jurisdicción, yo diría que es claramente formalista y errónea. En fin, nada que ver, pero muchos, sin embargo, siguen metiéndolo ahí en esa especie de cajón desastre del neoconstitucionalismo. Entonces vamos al postpositivismo. Me parece que es la concepción, como digo, que sí, que uno debería tener, que hay diversas variantes. O sea, lo que pensó Dworkin sobre el derecho en relación con lo que pensó Alexis, con lo que piensa, con lo que pensó Nino, lo que piensa Alexis, no es del todo coincidente, pero bastante parecido. Y yo creo que fundamentalmente el rasgo esencial de un autor postpositivista es una especie de visión dualista del derecho. Algo así como en el derecho hay un aspecto autoritativo, hay un conjunto de normas establecidas por la autoridad que se puede presentar con esta terminología o con otra, no importa. Digamos, en el derecho tenemos el elemento autoritativo y el elemento valorativo. El derecho consiste en una empresa con la que se trata de satisfacer ciertos fines y ciertos valores. Y si dejamos fuera los fines y los valores, sencillamente no vamos ni a poder entender adecuadamente el derecho, ni a poder manejarnos en él, ni, desde el punto de vista de la teoría del derecho, poder construir instrumentos que puedan ser adecuados para el manejo por parte de los operadores. Creo que esa es la idea fundamental de los autores post-positivistas. Y bueno, y junto con ello, yo creo que hay que añadir también cierto objetivismo moral, al que se refería Jordi Ferrer por la mañana, el objetivismo moral. Lo dejo sencillamente planteado, lo podemos discutir. El objetivismo moral no es absolutismo moral, naturalmente no es tampoco relativismo, pero es la pretensión de que el discurso moral erige una pretensión de objetividad. Y como digo, no es pretensión de carácter absoluto de las tesis que uno defiende, sino de que eso es lo correcto. Y no lo correcto porque lo piense un sujeto o porque coincida con lo que piensa un sector social, sino lo correcto. Normalmente el objetivismo está vinculado con el constructivismo moral, porque eso es a lo que se llegaría en una situación más o menos ideal de discusión y cumpliendo con cierta regla. Esta es la idea fundamental del objetivismo moral. Y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque a mí me parece que si un jurista no fuese objetivista moral, por ejemplo, un juez, sencillamente no podría motivar adecuadamente una decisión. Si es que es cierta la tesis, que yo creo que lo es, de que en una motivación, en una justificación de una decisión judicial, siempre hay un componente moral. Todo esto que Nino decía que era la idea más importante de la filosofía del derecho. Que las razones jurídicas por sí mismas no eran razones autónomamente justificativas, no tenían capacidad para justificar una decisión, necesitaban de la moral. Si necesitamos de la moral y no somos objetivistas morales, pues entonces eso querría decir que propiamente no podríamos jueces motivar o justificar sus decisiones. Esa es la razón, yo diría, la razón práctica por la cual uno tendría que ser objetivista. Bueno, tendría que ser la razón práctica, no quiere decir que el objetivismo esté justificado. Bueno, lo dejo así planteada la cosa. Y ahora voy a lo de una visión argumentativa del derecho. Muy rápido porque... No, pero hay que discutir. Sí. A ver, yo antes de
argumentación jurídica. Tenemos por un lado los precursores de la argumentación, luego los autores de la teoría estándar. Los dos más notables yo creo que efectivamente son Alexis y McCormick, que sostuvieron concepciones muy parecidas, lo cual es curioso, porque vienen de tradiciones que son muy distintas, la tradición alemana, la tradición del common law escocés, etcétera, etcétera, pero coinciden, hasta tal punto coinciden que curiosamente, diríamos, el segundo McCormick, el McCormick de la obra de los años 90, el 2000, dejó de ser positivista jurídico, porque el primero decía basarse en una concepción como la de Hall, y McCormick se da cuenta que el positivismo jurídico es una concepción inaceptable del derecho en cualquiera de sus versiones, y por eso suscribió más o menos el modelo de Dworkin o el modelo de Alexis. Bueno, entonces esas son las concepciones de la argumentación jurídica que yo diría han aportado mucho, sí, pero tienen también algunos déficits que son bastante, diría, obvios. Yo escribí un libro hace ya mucho tiempo, creo que la primera edición es del 91, tratando de mostrar un poco cuáles eran las teorías del derecho que entonces estaban presentes. Y a propósito de la teoría estándar, yo decía que aún habiendo hecho aportaciones muy importantes, pero que eran insuficientes desde el punto de vista del objeto, porque solamente se habían centrado en la argumentación que tenía lugar en los tribunales superiores. Por ejemplo, en la interpretación ya habían dejado fuera los problemas de prueba, y este ha sido una gran laguna que de todas formas hoy podemos considerar cubierta, digamos, razonablemente cubierta. Era un gran déficit a comienzos de los años 90, pero en eso las cosas han cambiado mucho. Pero sigue habiendo verdaderos continentes de lo que es el mundo del derecho, en donde todavía no ha llegado, o ha llegado poco, la argumentación jurídica. Hoy hablamos sobre la argumentación en materia legislativa, claro. Ese es un campo muy importante y muy poco desarrollado. La argumentación de los abogados también se ha trabajado muy poco, de los órganos administrativos, en fin, desde el punto de vista del objeto, la teoría era manifiestamente insuficiente. Desde el punto de vista del método creo que también. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la representación, de los argumentos, etc., pues lo que nos encontramos en Alexis o en McCormick nos ayuda algo, pero diríamos no demasiado. Necesitaríamos unos desarrollos bastante superiores, ¿verdad?, lo que no puede encontrarse en estas obras. Y desde el punto de vista ideológico, yo creo que las dos tenían un sesgo probablemente mayor. En el caso de Alexis, por la mañana yo me he referido un poco a esto, un sesgo ideológico en el sentido de justificar lo que es la práctica de nuestros tribunales, diríamos una especie de santificación del derecho del Estado constitucional y tal como se aplica por parte de los tribunales constitucionales, junto con una manifiesta falta de realismo jurídico. Yo creo que en fin, quizás la principal crítica que habría que hacerle a un autor como Alexis, cuyas contribuciones por otro lado son innegables, pero la principal crítica es haber simplificado manifiestamente las cosas y no haberse dado cuenta de que la argumentación jurídica tiene lugar en espacios muy distintos y que un único y un modelo muy simple, en el fondo, de racionalidad, como es la que él nos presenta a través de ese conjunto de reglas, pues no da cuenta ni de lejos de todo lo que es, ¿verdad?, la variedad de argumentaciones jurídicas. Por poner un par de ejemplos. La argumentación legislativa, pues aquí se le va a ocurrir. Cuando uno estudia, por ejemplo, la argumentación que tiene lugar dentro del Parlamento, una de las últimas cosas que escribí es sobre esto. Uno trata de analizar cómo discuten, cómo argumentan los parlamentarios. ¿Siguen las reglas de Alexis? ¿Qué las van a seguir? ¿Tendría sentido criticarles por decir que no las siguen? ¿Tendría sentido que uno diga a un parlamentario de tal partido político, pero mira, ten cuidado, me da la impresión de que estás resultando partidario, ¿verdad?, partidista, y de que más bien estás defendiendo los argumentos de este partido político y no tienes tan en cuenta los argumentos de este otro? Es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque se trata de una práctica que sencillamente es distinta a la práctica de los tribunales. Otro ejemplo todavía más llamativo, tiene que ver con algo a lo que hoy se refería por la mañana
de los abogados. ¿Quién diablos que tuviese verdaderamente un problema iba a contratar los servicios de un abogado que te dijera, ¿sabes qué? Voy a defender tu caso sin apartarme un ápice de las reglas de la discusión racional de Alexis. Estamos buenos, vas a perder naturalmente el caso. Y esto, lo que es sorprendente también a veces, las deformaciones que aceptamos, supongo que por falta de reflexión o algo así. ¿Y cómo es posible que tanta gente durante tanto tiempo haya aceptado la tesis de Alexis de que la argumentación jurídica es un caso en todas, en sus instancias, es un caso especial de esa argumentación práctica general? ¿Qué quiere decir? La argumentación que cumple con esa regla, hay algunas otras, que dice, pero siempre con estas. Pues claro, naturalmente que no. Un aspecto particularmente interesante del razonamiento de un abogado es el interrogatorio de testigos, el interrogatorio cruzado. Es decir, ¿de qué se trata de ahí? Pues se trata sencillamente de hacerle preguntas sugestivas al testigo sin que se dé cuenta el juez o, digamos, sin incurrir palmariamente en algunas de las normas procesales que regulan esto. Pero, digamos, es que si uno va a los diálogos de Platón y a ver cómo argumentaba Sócrates, en cierto modo, digamos, es el argumentador filosófico ideal, más o menos estaría inspirado esto, nos damos cuenta que no es así, claro. Si desde esta apología de Sócrates, pues Sócrates cuando se enfrenta con los que le habían acusado de la severia, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que trata? Lo trata de llevar esa contradicción y hacerles decir lo que realmente no querrían decir, bueno, y cosas por el estilo. Muy bien. Entonces esa concepción, la que llamamos la concepción estándar, nos ha aportado mucho, pero no es una concepción completamente satisfactoria. Yo lo que he tratado de hacer, por eso digo lo de una visión quiere decir la que yo propongo, la visión argumentativa del derecho. A mí me parece que lo que se necesitaba o se necesita hacer en el derecho a propósito para dar cuenta de los problemas argumentativos, en realidad no consiste en inventarse una nueva visión del derecho, en innovar, etcétera, etcétera. No hay nada que innovar. Más o menos, digamos, todas las piececitas, por así decirlo, están ahí, o casi todas, por lo menos, están ahí. De lo que se trata es de juntarlas, de organizarlas, de ordenarlas y con ellos poder resolver los problemas, que son los problemas argumentativos que los juristas tenemos. Los juristas prácticos, pero ya también los juristas teóricos. Y por eso yo he llamado, mi teoría he llamado una teoría mosaica. Y Grajales y Negri la llama una teoría sincrética, me parece. Mosaica, es decir, ¿por qué? Porque no hay que inventarse nada, naturalmente. Es decir, para argumentar en el derecho necesitamos la lógica, pues por supuesto que necesitamos la lógica. Y entonces vamos a inventarnos una lógica, pues naturalmente que no. Tendremos que ir a lo que ya hay de esa tradición, y muchas otras tradiciones, de razonamiento jurídico, ver cómo se pueden ensamblar y construir con ello, pues, diríamos, una serie de instrumentos que, como digo, sean útiles. Porque el rasgo más importante de la visión argumentativa del derecho, yo creo que tiene que ser al servicio de la práctica. La argumentación, la filosofía del derecho en general, la argumentación y la argumentación en particular, tiene que servir para resolver problemas prácticos y para que los juristas, argumentando adecuadamente, aunque lo que hacen los juristas no es solamente argumentar, por supuesto, una parte significativa de lo que hacen es esta, puedan resolver bien sus problemas. ¿Qué necesitaríamos? Pues mi propuesta ha sido seguir en ese sentido el modelo de las dogmáticas jurídicas y tratar de construir una parte general y una parte especial de la argumentación jurídica vista, si se quiere, como una especie de nueva disciplina, de asignatura, como queramos llamarlo. En la parte general hay que construir el concepto de argumentación y fíjense, yo creo que situación más curiosa y paradójica. Me parece que todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo que, como antes decía, aunque el derecho no consiste únicamente en argumentar, pues probablemente la argumentación es un componente muy importante de lo que llamamos derecho. Pero cuando estudiábamos tradicionalmente los conceptos básicos del derecho no aparecía el de argumentación, ¿no? Había uno que se solapaba en parte, si se quería, interpretación. Nos faltaba por construir ese concepto. Bueno, la parte general de una
teoría y práctica de la argumentación, entonces tendría que consistir en esto. Y yo ahí, pues, mi propuesta es construir un concepto muy abstracto de argumentación, en donde se dieran 4 componentes, yo creo, que existen siempre que hablemos de argumentación, y es que es una actividad que tiene que ver con el lenguaje, argumentamos en un lenguaje, tiene que ver con la resolución de ciertos problemas, argumentamos porque hay un cierto problema que necesita ser tratado argumentativamente, hay también, diríamos, una solución al problema, hay una especie de ambigüedad interna en la argumentación, y es que siempre podemos verla como un resultado, como una actividad. Y esto, por cierto, es muy importante. La lógica implica ver la argumentación como un resultado, mientras que la retórica es verlo como una actividad, y por eso no son necesariamente antitéticas. Y por eso es por lo que Aristóteles, en su gran libro de retórica, él incorpora también la lógica. Bueno, y esos elementos se dan siempre en el concepto abstracto de argumentación, pero pueden interpretarse de maneras distintas. Entonces eso es lo que yo llamaba concepciones o perspectivas distintas de la argumentación, que en mi opinión habría 3. La concepción formal, lógica, de la argumentación, la concepción material y la concepción pragmática. Dentro de la concepción pragmática, pues a su vez hace una subdistinción entre la retórica y la dialéctica. Lo cual quiere decir tratar de ensamblar lo que han sido y siguen siendo nuestras grandes tradiciones en el estudio de los argumentos. Por eso tenemos no solamente libros de lógica en general, sino de lógica jurídica, donde se han estudiado y se presentan pues, los esquemas que suelen utilizar los juristas con más asiduidad, los argumentos a par y a contrario, analogía, fortiori, este tipo de cuestiones. Pero también está el estudio material de los argumentos. Yo creo que la tópica de Fichte o la teoría de las razones para la acción de Rawls o de Summers iría un poco por ahí. La concepción material entronca también con muchas otras subteorías del derecho, tipo teoría de las fuentes, teoría de la interpretación, teoría de la validez. Fíjense, por ejemplo, la teoría de las fuentes, desde el punto de vista de la argumentación, es una teoría sobre cuáles son las premisas que un jurista puede manejar, ¿no? Y qué características tiene cada una de ellas, qué tipo de razón incorpora, cosas así. Bueno, y con eso entonces tendríamos como una teoría general de la argumentación, el concepto general de la argumentación. Y luego, la parte especial pues tendría que estar volcada a resolver lo que me parece equivalente, ¿no? El paralelismo con la parte especial de las dogmáticas. A resolver los 3 grandes problemas con los que nos encontramos en la práctica, los 3 grandes problemas argumentativos. Primero es entender una argumentación, analizarla, para lo cual pues, habrá que pensar, por ejemplo, si el método de representación de los argumentos de la lógica es completamente satisfactorio, tendríamos que idear algún otro. O por ejemplo hacer una tipología de lo que solemos llamar casos difíciles, porque para poder entender bien un problema y argumentar antes tenemos que saber cuáles son verdaderamente las características de estos problemas, cómo analizar adecuadamente, por ejemplo, la argumentación que se contiene en una sentencia, en una resolución judicial, una motivación, qué partes podemos descomponer, un análisis, ¿verdad?, de los argumentos. Primera pregunta. La segunda pregunta es cómo evaluar los argumentos, si tenemos criterios o no tenemos criterios, o esta es una cuestión sencillamente arbitraria, porque manifiestamente tenemos criterios, tenemos más que ir a la práctica. Y además de los criterios, por supuesto, de la lógica, si detectamos una contradicción dentro de una sentencia judicial, pues pensamos que naturalmente eso está mal fundamentado, pero la lógica en sentido estricto, la lógica formal no es suficiente. Entonces hay una batería, se puede construir una especie de test para comprobar hasta qué punto un argumento es adecuado o no adecuado. Y ahí nos encontramos pues, con la idea de la universalización de los argumentos, de las rationes decidendi, con la idea de coherencia, entendida la coherencia, como sabemos, no la mera consistencia lógica, sino la adecuación con los principios y con los valores del sistema. Una coherencia normativa y también una coherencia narrativa, o sea, a propósito de los hechos, ¿verdad? Nos encontramos con el criterio de las consecuencias. El criterio de las consecuencias es supremamente importante en la argumentación legislativa, es menos en el judicial, porque tiene
tiene su interés, tiene su importancia, y eso se debe a que la orientación del juez es precisamente hacia el sistema, en el sentido que se decía hacia el pasado, y por eso la importancia, como decía, de la coherencia, mientras que en el caso del legislador no, bien hacia el futuro, y por eso los argumentos consecuencialistas son centrales, como pasa, por cierto, también con los argumentos de los abogados. Y tenemos también la referencia a la moral, que no es solo la moral positiva, de un grupo social, de un país, etcétera, etcétera, sino inevitablemente también a la moral crítica. Entonces aquí, diríamos, nos encontramos de nuevo con la cuestión del objetivismo moral. Claro, si ese es un criterio, pero no estuviese justificado el objetivismo moral, no se podría manejar. Y en último término, parece que de ese test complejo, el criterio de cierre es una idea de razonabilidad. Bueno, es una idea que a algunos no les gusta nada, porque naturalmente no se deja de definir, podríamos decir, de la manera estrictamente lógica. Por ejemplo, nuestro común amigo Abba, ¿verdad? Hablar de razonabilidad según él implica necesariamente, digamos, entregarse en manos de la arbitrariedad. Parece que no es así. Efectivamente, qué duda cabe de que es difícil definir lo que es razonabilidad. Yo creo que fundamentalmente hay dos componentes en la razonabilidad. Uno es un componente, diríamos, de holismo. Razonable es el que trata de ver el conjunto de los problemas, el conjunto de los criterios. Fíjense, lo opuesto a ser razonable es ser un fanático. ¿Qué es lo que caracteriza a un fanático? Pues que su incapacidad para no ver más que aquello en lo que efectivamente él está centrado. O sea, que cierto holismo forma parte de razonabilidad, y también la idea de lograr un cierto consenso, o sea, de estar dispuesto, esta es un poco la idea de error, ¿no?, de razonabilidad, de no estar dispuesto a usar más criterios que aquellos que, al menos en principio, podrían ser aceptables para el contexto en el que te desempeñes. Y aquí me parece que también un ingrediente importante de la razonabilidad por parte de los juristas y particularmente de los jueces, esto sería un cierto apartamiento de teorías como las de Dworkin, es que uno no debe llevar la argumentación a niveles excesivamente profundos si no es necesario, precisamente en aras de esforzarse por lograr un cierto consenso. Tiene que ver también con eso que decía Nino, ¿no?, que la racionalidad jurídica de alguna manera es una racionalidad de lo segundo mejor. Entonces el juez que razona en los casos difíciles, pues cuando encuentra la respuesta correcta no sería la respuesta en abstracto correcta o más correcta, sino la correcta teniendo en cuenta todo lo que es el contexto en el que él está inmerso. Entonces ustedes se han dado cuenta que esta teoría sobre los criterios de la evaluación presupone también la idea de la única respuesta correcta, que le pone de los nervios a casi todos los positivistas, lo que en mi opinión es prácticamente una tesis trivial. La dejo ahí lanzada y luego vamos a ver si eso no es tan trivial, ¿verdad? La única respuesta correcta. Y lo último es la pregunta de cómo argumentar. Cómo argumentar quiere decir plantearse la argumentación como una actividad. Y precisamente porque cuando decimos cómo argumentar, lo planteamos como una actividad, pues lo que nos resulta de más ayuda para llevar a cabo esa actividad es inspirarnos en las concepciones de la argumentación que han visto la argumentación como actividad, que es precisamente la tradición dialéctica y la tradición retórica. Y si nosotros vamos, los tres grandes clásicos de la retórica, yo creo que han sido Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, ¿verdad? Si vamos a sus obras, pues nos encontramos, por ejemplo, como hay una especie de clasificación, digamos, las partes de la retórica, la ordenación del discurso retórico, etcétera, etcétera, que eso sigue siendo sumamente útil para los juristas. Tan útil que en realidad eso es lo que ya los juristas hacen. Pero a veces la teoría consiste sencillamente en aclararle a la gente, en este caso aclarar a los juristas para que entiendan mejor y hagan mejor aquello que en realidad ya están haciendo. Por eso digo que casi podemos decir que la mejor teoría es un poco la que no se nota. Por eso desconfíen siempre de alguien que, como argumento, es que esto es la teoría, dice, no estás al tanto de la teoría o algo así. La mejor teoría es la que menos se nota.
o sea, la que está incorporada en nuestras prácticas. Y el mejor conferenciante es el que sabe que llega un momento en que tiene que callarse. Bueno, damos espacio al debate. Tengo dos boxeadores acá que están en el frente. Tres. Bien. Rafael, 4. Bien. Primera tanda, ¿les parece que empezamos los 4 que van a consultar o a hacer sus aportes? Primero Juan Antonio y después Jordi, ¿sí? ¿Pasa? Y después... Bueno, gracias, Manolo. No voy en pie de guerra. No, y además quiero hacer un comentario inicial sobre eso, y no puedo evitar empezar con una de mis bromas, pero mostrando que no... Ahí el micrófono. Es que nos ponemos para acá por el asunto de la grabación. No, digo, mira, la broma es esta. Muchas veces cuando voy a Alicante, que tanto me honra cada año invitándome a dar mi conferencia allá en el máster sobre argumentación, muchas veces comentáis los amigos, compañeros de Alicante: hombre, Juan Antonio, vemos que estás evolucionando muy bien, te vas acercando a nosotros, vas perdiendo radicalismo. Bueno, yo hoy diría eso también de la conferencia de Manolo, y lo digo en el tono más positivo. Quiero decir que a lo mejor es que estamos entrando, no digo Manolo y yo, o cualquiera de los amigos que aquí solemos discutir, que a lo mejor es que estamos entrando en una nueva fase en el contexto de la teoría que trata de estas cuestiones, que se me estaba ocurriendo que se puede llamar el final de la guerra de las etiquetas. El final de la guerra de las etiquetas, porque a lo mejor, y vaya la parte de autocrítica aquí también, hemos estado dando todos demasiada importancia al tema de las calificaciones, de que si es positivista, que si es pospositivista, que si es moralista, etc. Yo estaba pensando, a ver, si yo no supiera si Manolo se autodenomina como pospositivista, como positivo, y punto, porque podríamos buscar otra calificación, pero es la que creo que te gusta a ti, para tu teoría. Y si yo no supiera que Manolo considera que el pospositivismo es una superación del positivismo, es decir, si yo oigo todo lo que ha dicho Manolo hoy aquí, prescindiendo de la guerra de las etiquetas, ¿con cuánto estaría de acuerdo? Yo diría, con mucho, con la mayoría, quizá con casi todo. Y tal vez nos está dañando ese asunto de antes de afirmarnos, y aquí en tono, antes que nada, el mea culpa, y saben todos cuánto de culpa tengo. Quizás si no tuviéramos ese empeño de empezar siempre la parte propositiva de nuestras exposiciones, tratando de tumbar a un enemigo real o imaginario, pues sería mucho más fácil llegar a acuerdos. Es decir, dime qué me propones antes de mencionar aquel tío asesino que tuve, porque si partimos de que, hombre, tú eres el sobrino del asesino, yo ya me predispongo mal. Bueno, todo esto es para decir que creo que que es posible, más allá de discrepancias perfectamente asumibles, encontrar un terreno de entendimiento común que tiene que ver sobre todo con el modo de orientar la práctica al margen de dogmatismos excesivos o de fanatismos. Tú aquí hoy, no es la primera vez que te lo oigo, te has alejado de lo que muchos a lo mejor consideramos excesos dentro del grupo de los no positivistas, ¿no? Te has alejado del neoconstitucionalismo extremo, además de un modo contundente y vehemente. Has puesto tus objeciones a la tesis del caso especial de Alexi, manifiestas, ya no sé cuánto te he oído y cuánto en la comida, manifiestas tus reservas frente a un activismo judicial excesivo, o frente al activismo judicial a secas, etc. Bueno, hay un terreno ahí de entendimiento común, y además centras tu concepción argumentativa del derecho en la práctica y en cuestiones de la práctica jurídica donde indudablemente se argumenta, y donde, puesto que indudablemente se argumenta, tiene sentido preguntarse qué diferencia hay entre argumentar bien y argumentar mal, en un sentido u otro.
sentido del éxito, con el sentido de lo que pueda, el papel que puedan jugar las reglas de la lógica, etc. Siempre se dice, te lo digo muchas veces, que para ti el positivismo es una teoría que tiene, el positivismo jurídico es una teoría que tiene sus cosas útiles, pero que la consideras una teoría pobre. Bueno, eso es una objeción, pero no es una descalificación, en el sentido de que dices, a ver, los positivistas nos dan una visión, yo diría, de la validez del derecho, o nos ayudan a identificar las reglas que autoritativamente nos vinculan, pero no nos explican cómo usar bien esas reglas, de modo que entre las opciones que dejan se tome la que es mejor, más recomendable, etc. Yo también te he observado, te he hecho la observación más de una vez, de que creo que tu teoría del derecho, tu teoría argumentativa del derecho, en este sentido positivista, cerraría bien en el momento en que consiguieras, permíteme que lo piense así, cerrarla con una teoría lo más completa posible del objetivismo moral y el papel que juega ahí. Tú, en tu último libro, o penúltimo, quién sabe, bueno, el último es uno muy bueno donde salimos en una foto, el último que ha visto la luz. Tú has manifestado que sostienes un objetivismo débil, si no recuerdo mal la etiqueta. Bueno, y entonces voy ahí. Hasta ahora estaba buscando un terreno de entendimiento común y ahora quiero hacerte, sin perder más tiempo, dos preguntas que son preguntas genuinas. ¿En qué sentido? Uno que me plantea duda de verdad, ¿cómo me las vas a contestar? Y de cuya respuesta para mí depende en que la cercanía se esté convirtiendo en tanta como parece frente a la presunta lejanía anterior, o que a lo mejor es venido aquí en demasiado son de paz y en el fondo nos siguen separando concepciones más fuertes, ¿no? Dos preguntas, este tipo de preguntas de examen para ver cómo me la responde este estudiante. No es un estudiante, es un maestro, pero vamos a ver. Supongamos una norma constitucional, para evitar el problema de la norma fundamental, o de hecho, voy a pensar esto. Supongamos una norma constitucional, la norma de una de nuestras constituciones, que resulta de un proceso formalmente válido de reforma constitucional, que proviene de la Constitución misma, y que nos parece fuertemente injusta. A ti, a mí, a la mayoría de los presentes, pero que obviamente no le parece injusta, sino todo lo contrario, a quien aprobó esa norma y la incorporó a la Constitución por esa vía de reforma. Mi pregunta es la siguiente. Esa norma constitucional, formalmente constitucional, que está escrita en la Constitución, como lo está con los hermanos bolivianos, aquella que prohibía la reelección, pero que en este caso nos parece injusta, repito. Esa norma constitucional vincula como norma constitucional, debe respetarla el Tribunal Constitucional, o dado ese componente de injusticia, estoy simplificando la calificación, pero todos entendemos, o de atentado que algunos o muchos consideramos con la razón práctica, debemos pensar que no debe vincular o que no debe ser aplicada el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, ya que contradice elementos fuertes de objetivismo moral, de razón práctica, etc. Esa sería una de las preguntas. Y la otra, y acabo, sería esta. Supongo que como hipótesis cabe imaginar dos objetivistas morales que discrepan respecto a la solución mejor para un caso jurídico. Eso no tiene nada que ver con lo que tú has expuesto aquí. Pero eso es como cuando a mí me gusta provocar a los de la moderación diciendo ¿y qué pasa cuando dos que ponderan igual de bien les sale un resultado distinto y un pesaje diferente? Eso no va con lo que tú has dicho aquí. Pero, entonces, ¿qué sucede si dos objetivistas morales tienen concepciones radicalmente opuestas de cuál es la solución justa, mejor, moralmente o de razón práctica más fundada para el caso? Y ambos se declaran positivistas y objetivistas morales en sentido débil o en sentido fuerte. Podemos pensar que necesariamente uno de los dos, o tal vez ninguno, pero podemos pensar que hay una solución objetivamente correcta para el caso y que solo tendrá razón entre los objetivistas pretendidos a aquel que más cerca esté de ella, o podemos pensar que los dos lo que muestran es la honestidad de no ser relativistas en el sentido de que de buena fe buscan la mejor solución posible para el caso, con lealtad, con honestidad, sin trampas, sin argucias, y que lo que nos está recomendando la visión argumentativa del derecho como la tuya, desde tu objetivismo al que tú denominas débil, lo que nos está recomendando es simplemente que nos esforcemos, siendo la idea de respuesta única, digamos, un postulado
un postulado que marca una dirección, pero que no marca un destino, en el sentido de que no nos hacemos la ilusión de que podamos llegar a conocer esa respuesta única que nos gusta pensar que existe y porque nos gustaría que existiera buscamos. Para mí, repito, y perdóname Manolo que te he hecho una vuelta muy grande aquí, para mí de la respuesta a esas preguntas depende que ya concluya que el próximo libro no los juntos, que ojalá podamos hacerlo, ya no los primero discutiendo, sino abrazados. Las fotos siguientes están abrazados. Vamos a ver. Iba a decir un poco de broma. Me acusas de haber venido en son de paz. Sinceramente, creo que he dicho lo mismo que vengo diciendo, casi te diría desde siempre. Eso respondió a los delicantes cuando me dicen, te has acercado. No, déjame, está bien, es broma. Sí, siguiendo la broma. Yo tengo la impresión que lo que pasa es que estamos ganando la batalla. Una batalla que... Es inútil buscar la paz. Vamos a ver. Dentro de lo que podríamos llamar la concepción analítica de la filosofía del derecho, el método más o menos común, desde hace varias décadas, ha habido dos tendencias. Para centrarlo en dos grandes pensadores argentinos, Boligin y Nino. Y yo creo que al final es obvio que quien ganó fue Nino. Pero cuando quiere decir que todo lo que ha hecho Eugenio Boligin no vale para nada, no, pero quien tenía razón era Nino, me parece, en todas las cuestiones de fondo. A ver, Juan Antonio, quiero decir que estamos de acuerdo y siempre he pensado que estamos muchísimo más de acuerdo. A ver, yo también a veces, en lo que es las discusiones, y tú haces lo mismo, digamos, hemos exagerado un poco las distancias, pues por amor de la discusión o algo así. O sea, que pensamos de manera muy parecida en muchísimas cosas, no me cae ninguna duda, pero siempre, no es que hoy cambie la cosa, pero siempre. Pero yo te diría, por ejemplo, lo de que la teoría del caso especial de Alexi es insostenible, yo la verdad es que lo escribí por primera vez en el año 91. Es la primera vez que leí lo de Alexi, y por cierto, y leyendo comentarios sobre lo de Alexi, que ya se decían cosas que a mí, y me pareció obvio que eso no podía servir, por ejemplo, para los abogados, ¿no? La crítica al activismo judicial, sinceramente, siempre me pareció que era el error simétrico al formalismo, que uno no puede ser activista. Nunca en mi vida he defendido el activismo judicial. Sobre el neoconstitucionalismo, pero es que ahora en ese libro, digamos, hay un capítulo, pero que lo había escrito hace muchísimo tiempo y tengo las peor de las opiniones que se puede tener, como teóricos de los neoconstitucionalistas. Es una especie, digamos, de teoría de fin de semana. Te dicen 4 clichés y sobre todo, yo creo que la gente de cierta edad y que supiéramos lo que era aquello del uso alternativo del derecho y a dónde condujo y qué fue lo que pasó, nos dábamos cuenta que no, que ese, diríamos, era un atajo completamente equivocado. O sea, nunca tuve la menor proclividad sobre eso, siempre estuve en contra de lo del neoconstitucionalismo. Bueno, objetivismo mínimo. Por razones retóricas, prefiero mínimo a lo de débil. No, bien, sí. No, esto es una broma. Yo no decía lo de débil. Ya lo sé, pero digo que por broma. Igual que a veces digo, ojo, porque esto de retórica la tiene todo el mundo, ¿no? Porque igual yo a veces se lo digo a Luigi Ferrayoli. Claro, cuando él dice es el positivismo crítico, que es lo que él sostiene, y el paleopositivismo. Es decir, ¿quién querría ser un paleopositivista? Se puede ser un positivista crítico. Por eso, el objetivismo mínimo me parece que es preferible al débil, porque débil da una expresión que creo, en mi opinión, que es equivocada. Bueno, hasta ahí diríamos nuestros acuerdos. Realmente creo que así es, pero no es que hoy, digamos, yo haya cambiado las cosas. Parece que esto así está. Las dos preguntas que me haces, las dos preguntas de Sam. La primera, ¿qué pasa si una norma constitucional es injusta? ¿Y qué va a pasar? Pues que es injusta. Y hay unas cuantas.
Pero yo creo que forma parte de estos sesgos a los que yo me refería, que los críticos del llamado argumentativismo utilizan cuando se refieren a los autores argumentativistas, pospositivistas. Nino, Dworkin, McCormick, siempre dejaban bien de manifiesto que, por supuesto, que es perfectamente posible decir que ciertas normas que son injustas. Pues en el caso español, sin ir más lejos, respecto de la Constitución, pues la manera como está regulada la religión, en mi opinión, es manifiestamente injusta, porque trata peor a los no creyentes que a los creyentes de religiones que no sean católicas o que los católicos. Y eso forma parte de la Constitución, naturalmente que forma parte, y hasta que no consigamos cambiar la Constitución y el concordato. Claro, ahora otra cosa que me dice, bueno, pero si una norma fuese extraordinariamente injusta, para ir a lo de Erasmo, eso sería derecho. Bueno, a mí la teoría de Erasmo me parece aceptable, y el uso de la cláusula de Erasmo me parece aceptable. Es algo parecido, yo creo que el derecho a lo que más se parece, pienso que es a la medicina. El derecho en el mundo social es el equivalente a la medicina en el mundo natural. Entonces me diría, es una práctica médica, una práctica equivocada, y que resulta más a que tengan una operación estética y sean les peor de lo que entraste, o yo qué sé, el cirujano se le olvidó las tijeras dentro y te produjo, pues sí, naturalmente es una práctica médica, pero es una mala práctica médica. Ahora bien, si uno dice, y lo que hacía Mengele en Auschwitz, eso era médico realmente Mengele en Auschwitz, y yo diría no, tendría el título de médico, algo así, pero no. Alguien que deja completamente fuera todo propósito de curar y de ya no es un médico. Bueno, creo que eso es el equivalente, y eso bien interpretado, me parece que es lo que quería decir Radl. Y en ese sentido diría, tiene razón. Que hay algo que decir en la práctica, la práctica del derecho. Entonces, si uno olvida, que es lo que decía Radl, si uno olvida absolutamente cualquier idea de igualdad de trato, y digamos, si toma una decisión o erige una norma tan manifiestamente, extraordinariamente injusta, porque Radl nunca dijo que el derecho en bloque, ¿no? Que el derecho alemán no hubiese sido derecho en la época nazi. Dijo algunas particularmente, extraordinariamente injustas. Eso a mí me parece que sí, que eso es aceptable. Como digo, con semejanza a lo que ocurre con la medicina. Pero claro, y ahora está el asunto, es que resulta que no necesitamos a Radl. ¿Y por qué no necesitamos a Radl? Porque tenemos una Constitución. Y resulta que en todas nuestras constituciones, lo que llamamos constituciones, existen normas como esto de la igualdad de trato, etcétera, etcétera. Existe el derecho convencional, derecho internacional, los tratados de derechos humanos, etcétera, etcétera, que hace que no tengamos que acudir a la cláusula de Radl, sino que nos quedamos en el nivel del derecho constitucional y nos quedamos en el nivel del derecho de los derechos humanos internacionales y cosas así, por supuesto. Ahora, que uno puede encontrarse con que el Tribunal Constitucional toma una decisión, por ejemplo, no aplicando correctamente la Constitución, por supuesto que sí. Claro, es que eso es uno de los grandes errores cuando, no digo que tú lo tienes, que ya sé que no lo tienes, pero algunos, pues sí, como que los tribunales constitucionales o los tribunales que sean la última instancia, en el caso que sea, no pueden equivocarse. Y que esa es, diríamos, la verdad, entre comillas, jurídica. Esto es un disparate. O sea, por supuesto que el Tribunal Constitucional puede equivocarse y por eso creo que tiene sentido que haya artículos que criticar. Entonces esa sería, diríamos, mi respuesta. Pero que me importa mucho, porque cuando se dice, ¿hay o no una distinción conceptual, metodológica entre el derecho y la moral? Mi respuesta es, la hay y no la hay. Pero esto es lo que los positivistas, cuyo rasgo, en mi opinión, casi más decisivo y más negativo, es una especie de ideología de la separación, empeñarse porque las cosas tienen que estar separadas. Pues a veces sí, a veces no. Y entonces resulta que el derecho y la moral no es la misma cosa y desde determinadas perspectivas uno puede decir, claro, esto es una norma jurídica, pero sin embargo no es moral, pero desde otras nos encontramos con que el argumento que hace un juez, o un jurista, para decir esto es lo que dice el derecho español en la materia, a la hora de identificar e interpretar el derecho, inevitablemente introduce elementos morales. Y eso se ve, yo creo, y aquí no sé si esto que podríamos tener nuestra diferencia,
cuando el derecho no lo vemos como un conjunto de normas, sino lo vemos como una práctica, como una actividad. Y claro, una práctica es la jurídica y otra práctica es la moral, pero es que resulta que tienen cosas en común. Pues sí, son prácticas que tienen cosas en común. Y por eso es por lo que a veces no podemos distinguir nítidamente el derecho y la moral, pero otras veces sí. Esa sería un poco mi respuesta a tu primera pregunta. Y la segunda, lo del objetivismo. Yo digo objetivismo mínimo. También lo digo. Me inspiro mucho en un libro de Fiske que me parece que es interesante porque al hablar de las posturas sobre la moral, que también hay un cierto reduccionismo, porque es como si uno tuviese la única posibilidad de ser un objetivista o ser un relativista o algo así. No, hay muchísimas graduaciones. Entonces él hace, por ejemplo, me parece que hace como 8 categorías distintas. Y yo creo que es muy importante distinguir el objetivismo del absolutismo moral. Y muchas veces cuando se critica el objetivismo, lo que se critica es al absolutismo moral. Por eso es lo que yo digo objetivismo mínimo, que era también la expresión que utilizaba Fiske. También es interesante porque Fiske hace esa categorización a partir de un cierto experimento con estudiantes de no sé qué universidad, en la que estaba entonces por los años 70. Entonces se da cuenta que a la hora de enfocar los problemas morales, hay un cierto tipo de persona que lo enfoca así, o sea, que piensa aproximadamente como lo que llamaríamos un objetivista mínimo. Quiere decir, elige la pretensión de lo que él está sosteniendo es lo correcto, pero está abierto a la discusión, a las razones de los otros y eventualmente a poder cambiar. Y en ese sentido no es un absolutista moral. O sea, eso es un poco la cuestión. Ahora tú me dices, ¿y qué pasa si resulta que los objetivistas morales discrepan? Y mi respuesta es, pues no pasa nada. Es como si uno dice, ¿y qué pasa si los científicos discrepan sobre el origen del SIDA? Yo qué sé, muchísimas otras de las cosas respecto de las cuales discrepan. Pues naturalmente, pues discrepan, y aquí está una de las cosas que dice Dworkin, que parece que tiene muchísima razón. De la discrepancia no puede seguirse como conclusión lógica, entonces no hay respuesta correcta, sino es dudoso. No se sabe, pero no quiere decir que no la haya, quiere decir que es una cuestión, digamos, debatida, porque de la misma manera cuando dice hay una respuesta correcta a cada uno de los problemas, pero no quiere decir que uno lo encuentre así a las primeras, a bote pronto, y puede rectificar. Y cuando uno se enfrenta con un caso difícil, pues al principio, por ejemplo, uno puede tener la intuición, la idea, esta es la respuesta correcta, y se pone a analizarlo y evaluarlo y se da cuenta que no, a lo mejor cambia de opinión. O sea que, por eso el objetivismo, digamos, implica todas estas cosas. O sea que yo creo que aquí hay un cierto paralelismo, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero hay un cierto paralelismo con la ciencia y con la idea de verdad que es irrenunciable. Si no, diríamos, no habría ciencia, es irrenunciable, hay una verdad objetiva. Y naturalmente eso es compatible con que los científicos de vez en cuando discrepen entre sí. Que también a veces quizás exageramos demasiado la existencia de discrepancias, ¿no? en el derecho. Y es cuando nos fijamos quizás en demasía en lo que es la patología y la patología más grave del derecho. Pero en fin, yo qué sé, si uno ve, por ejemplo, lo que son los votos en disidencia, pues un sistema jurídico que funciona razonablemente bien suele ser un porcentaje más o menos pequeño. Claro, si te fijas sobre todo en el Tribunal Constitucional, pues hay más. Pues, o sea que yo diría, ¿qué es lo que pasa? Pues no pasa nada, que queda abierta la discusión. Y que cada uno elegirá la pretensión de que es lo correcto, pues sí. Pero yo además añado una cosa, ya que me lo preguntas, para tratar de aclarar por qué digo yo que en el fondo es una tesis trivial, lo que hay una única respuesta desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legislativo yo creo que no hay. Desde el punto de vista judicial, ¿por qué hay una única respuesta correcta? Porque en el caso más difícil que uno puede imaginarse, pues sí, es una cierta simplificación, pero creo que podemos aceptarlo, que habría en principio dos soluciones alternativas. Y a ver, más de dos, dejémoslo, digamos, en dos. Decir que no habría una única respuesta correcta quiere decir que una vez estudiado el asunto, deliberado, sopesado las razones a favor y en contra, etcétera, etcétera, estaríamos en una situación de equilibrio, de empate completo. No prácticamente, tendríamos que decir moneda al aire, es decir, no tenemos ninguna razón para pensar que en favor de esta decisión hay algún argumento de más fuerte que en favor de tal otra. Bueno, yo diría, esto puede ocurrir, lo dejaría abierto. A lo mejor puede haber algún caso de puro empate, pero son rarísimos.
yo creo que esto, la experiencia de los jueces y de los juristas, pues es que efectivamente son casos muy raros. Y claro, para decir que hay una única respuesta correcta, basta con que digas esto. Decir que una respuesta correcta no quiere decir que la otra respuesta es un conjunto de estupideces. Lo único que estás diciendo es que en favor de esta respuesta están las razones de más peso, nada más. Y yo diría, casi siempre lo podemos decir. Por otro lado, te recordaría también que tu manera de interpretar esto, bueno, como una idea orientadora, etcétera, etcétera, ahí te has vuelto alexiano. No es una idea de Alexis, ¿no? Es un ideal regulativo o no. No, pero no estaba proponiendo mi interpretación, sino diciendo si tú relativizabas, hacías un poco más mínimo el objetivismo, admitiendo que es, digamos, un planteamiento metodológico de buscar la respuesta correcta, no por la fe en que ahí está. Es eso y algo más. O sea, yo era la pregunta, genuina. Yo hoy estoy más próximo a Durkheim que a Alexis. Me encanta censurarlos y... Hablar del tipo, me encanta. Me da poder en la mesa. Demasiado larga la respuesta. Pero Jordi, entonces el colega... Voy a intentar ser breve y sobre todo por anticipado pido disculpas porque probablemente me tenga que ir incluso antes de toda la respuesta. Ha cambiado el objeto de estudio. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Aunque creo que no ha cambiado como crees tú que ha cambiado. ¿Cómo crees tú? Yo creo. Primero creo que hay un problema en el argumento. Porque si además se sostiene que no hay una diferencia, no se puede trazar una diferencia entre la teoría y el objeto de estudio, no veo cómo se puede afirmar para sostener la necesidad de cambiar la teoría que ha cambiado el objeto. Porque si estamos sosteniendo que la teoría participa de la práctica, que la teoría es también parte de la práctica, que la teoría es también parte del derecho, entonces... ¿Me dejas que te interrumpa un poco de aclarando? Yo no he dicho que no se puede distinguir la teoría de la práctica. La teoría, en alguna medida, forma parte de la práctica, pero eso no quiere decir que sea lo mismo. No, forma parte de la práctica. No, pero no es lo mismo. Lo que yo hago como teórico del derecho no es lo mismo, naturalmente, que lo que hace el juez. Pero eso que yo hago forma parte también de la práctica, en el sentido de que, por ejemplo, un juez que lo considere aceptable lo utilizará, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero decir. Correcto. Pero si la teoría también forma parte de la práctica, si no hay una división entre el objeto y la teoría... No hay una división tajante, no quiere decir que no haya división. Ojo. Es que el problema que tenéis los positivistas es el empeño por las distinciones tajantes. No hay una división tajante, aunque no sé entonces cuál es la división. Pero dejémoslo ahí. Segunda pregunta. El derecho... Pero es muy difícil saberlo, esto ostensivamente se ve. Pero lo que hace un juez y lo que hace, por ejemplo, en mi caso, el teórico del derecho, se ve que no es lo mismo. Déjame decir una cosa, Manuel. En 10 minutos tiene que irse a buscar avión. Déjame que cuente una cosa rápido y le contesta, pero sabiendo los dos que os quedan 10 minutos máximo porque el taxi está a la puerta ya. Ok. El derecho es una empresa valorativa. Yo no sé quién lo ha negado. No he encontrado todavía un solo positivista que lo niegue. El derecho es una empresa valorativa. El derecho incorpora valores e intereses. Sí, evidentemente. Y las normas que tenemos, las tenemos porque alguien, el que las ha dictado al menos, sostiene que esas normas responden a ciertos valores que quiere perseguir. Sí, obviamente. El problema no es esta trivialidad. El problema es si la teoría del derecho debe no solo describir esos valores, sino incorporar esos valores al momento de hacer teoría del derecho. Son dos problemas distintos. Entonces, el derecho es una empresa valorativa, sí, una banalidad que te acepto, pero no implica absolutamente nada. Claro, a ti te parece trivial, como te parece trivial lo de la respuesta correcta, por una razón que a mí me parece bien llamativa y que creo que uno podría resumir en la discusión entre Russell y el obispo Copleston, que ahora podría ser el obispo Atienza, en materia de la existencia de Dios. Copleston decía, mire, es que si no aceptamos la existencia de Dios,
entonces no podemos dar sentido a una práctica de millones y millones de personas que organizan su vida pensando que existe Dios. Y Russell le decía, bueno, lo siento mucho, pero el hecho de que millones y millones de personas crean y organicen su vida pensando que existe Dios no es una muestra, no es una prueba, no es ni siquiera un indicio de que exista Dios. La tesis ontológica de la existencia de Dios es independiente del hecho de que millones y millones de personas piensen que existe Dios. Bueno, y esto me parece algo muy parecido al argumento de la existencia de la única respuesta correcta, porque cuando argumentamos, sostenemos que nuestras teorías son correctas, que nuestras respuestas son correctas, entonces hay una respuesta correcta. Porque cuando argumentamos, presuponemos que existen valores objetivos, yo no sé quién, yo nunca lo he presupuesto, pero en todo caso millones y millones de personas presuponen que hay valores objetivos, entonces hay valores objetivos. Creo que es el argumento Copleston, cambiado de la existencia de Dios a la existencia de los valores objetivos o a la existencia de la respuesta correcta. Efectivamente es trivial si lo que queremos decir es que la gente lo sostiene. Sí, pero es trivialmente falso si de eso obtenemos que entonces existe una respuesta correcta o que existen valores objetivos. Por lo tanto, answer what? No sé qué me contesta Copleston, pero me gustaría saber qué me contesta Piazza. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver. ¿Te parece a ti que es trivial decir que el derecho es una empresa que trata de lograr ciertos fines y ciertos valores? Y efectivamente es trivial. El problema es que muchas veces las trivialidades, digamos, se olvidan. Y en el derecho, pues diríamos, hay que recordarlas. ¿Quiénes las han olvidado? Pues característicamente, no todos los positivistas, por cierto. No es el caso, por ejemplo, de Yelin, pero desde luego es el caso de los positivistas genoveses a los cuales tú estás vinculado. ¿Y qué quiere decir que se olvida? ¿Qué quiere decir que se olvida? Naturalmente, se dice, pero en el derecho hay valores. La teoría pura del derecho de qué, por supuesto, que eso se daba cuenta de que la gente que establecía el derecho, etcétera, tendrían sus valores y no pretende decir que el derecho fuera profesión, no sabemos de eso. La cuestión es otra, es la cuestión importante, pero es la cuestión fundamental. Pero como es una cuestión que tiene que ver con propósitos prácticos y con que la teoría sirva para algo, es lo que algunos positivistas no ven. ¿Y cuál es la cuestión? Que si tú en serio verdaderamente te tomas la idea de que el derecho es una empresa finalista y valorativa, entonces, a la hora de construir una teoría de la interpretación, no puedes hacer como los genoveses. Y no puedes decir, teoría de la interpretación, los esquemas que se utilizan son estos, el otro, el de más allá. Y ahí sí diría, en Sogo, y un jurista, un juez te diría, ¿y qué hago yo con esto? Pues claro, necesitas una teoría de la interpretación como la de Dworkin. O sea, que la idea del valor quiere decir que interpretar en el derecho quiere decir asignar a un enunciado el significado que maximiza los valores y los fines de la práctica. Y eso es lo que vosotros no hacéis, y por eso construís teorías que casi no sirven para nada. Sirven para algo. Sirven para el primer capítulo de un estudio. Eso es lo que suelo hacer siempre con los analíticos de este tipo genoveses. O sea, cuando tú te pones a estudiar una cosa, lo primero que puedes hacer es leerte a los genoveses y te hacen unas cuantas distinciones que vienen muy bien. Pero claro, me quedo aquí, ¿esto para qué sirve? Y hay que dar los otros pasos. Y por eso lo pido también a veces lo de la pobreza del positivismo jurídico. El argumento que yo he utilizado con más éxito con los genoveses, a lo mejor alguna vez me lo has oído, ¿no? Los genoveses y cierto tipo de positivistas, como esa gente que ha hecho un voto de castidad. Han renunciado, diríamos, a lo más interesante, por así decirlo. Entonces, claro, solamente les queda uno de dos. O llevar adelante una existencia efectivamente poco interesante, o incurrir en contradicción, que es lo que muchos suelen hacer. O sea, incumplir el voto de castidad. Alguna vez esto se lo he dicho a Guastini, porque me dice, no, mira este artículo que yo hice sobre la dogmática, naturalmente, y empieza a proponer cuestiones valorativas, etcétera, etcétera. O sea, que no sigue los criterios que él nos estaba diciendo. Por lo tanto, efectivamente es una obviedad, pero claro, seguir la obviedad
tiene consecuencias interesantes y afecta a todos los del derecho. Y respecto del otro, mientras te vas, pero me vas oyendo. Hay que deportarlo Me vas a oyendo. Jordi. Eso que decía el obispo Copleston, por lo menos antes debió decirlo Kant, que no era obispo, sino según algunos de sus biógrafos, Kant era más bien ateo, ¿no? No lo dijo en todo caso, porque no había manera de decirlo entonces. Bueno, el argumento trascendental. El argumento trascendental además es importante, naturalmente. Si uno piensa que nuestras prácticas jurídicas tienen sentido, pero va, por lo general, ¿y qué más da? No tiene ningún sentido. Lo que hacen los jueces, ¿no? Lo que hacen, ¿qué hacen? Pues se dedican, diríamos, a dictar sentencias y te condeno a la pena tal, pero no sé si verdaderamente te estoy condenando bien o no. O sea que entonces el argumento trascendental, no digo que sea definitivo, pero es un argumento muy importante. Porque si no lo hace, y por cierto, y no se sigue, por lo tanto existe. La respuesta, ni yo lo he dicho, te lo has inventado. Realmente de ahí no se sigue que por lo tanto existe la respuesta correcta. No se sigue. Pero tampoco se sigue la otra. Tampoco se sigue, por lo tanto no hay respuesta correcta. No se sigue nada. No se sigue nada. Yo digo, ese es uno de los argumentos. Ese es uno de los argumentos. Yo nunca he dicho que por lo tanto, si como la gente piensa que hay respuesta correcta, entonces hay respuesta correcta. Eso naturalmente no se sostiene. Tengo que llevar a la compañera Jordi. ¿Querés completar? No, ya no me meto más contra Jordi. ¿Se va? El profesor y luego Rafael para cerrar, si les parece. Yo sé que puede haber más intereses en otras preguntas, pero si no, no le podemos dar el espacio a Miguel Carbonell que se lo merece. Sí, lo que yo quería decir, básicamente ya lo ha dicho prácticamente todo Juan Antón, así que voy a ser muy breve, siguiendo además en lo que el MI es acostumbrado, porque el año pasado fui alumno tuyo en tu máster y todos queríamos darte un montón de preguntas, apenas había tiempo, entonces las formulábamos con mucha rapidez y es lo que voy a hacer yo ahora, ¿no? Volviendo sobre el tema del cierto objetivismo moral que requiere tu concepción del derecho, ¿no? Esto es absolutamente ineludible. Entonces la cuestión es si esto del cierto objetivismo moral es algo que, bueno, podemos darnos por satisfechos con ello, o habría que dar un paso más y desarrollar esta teoría y explicar más a fondo qué tipo de, si quieres llamamos así, ética normativa existe en el trasfondo de tu visión del derecho. Claro, porque dices que tu visión es una visión dualista, contamos con reglas y contamos con principios. Bueno, también el justnaturalismo es una visión dualista, pues que tenemos ahí un derecho natural y tenemos un derecho positivo. Lo que pasa es que dentro del justnaturalismo, que duda cabe, tenemos una visión de la ética normativa y una teoría cognitivista ética perfectamente desplegada. Vemos los justnaturalistas modernos y ahí tenemos, bueno, que partimos de unos primeros principios y vamos estableciendo deducciones. Tenemos a Pufendorf, tenemos a Christian Wolff, a todos los que quieras, ¿no? Bueno, luego podemos discutir que esos primeros principios pueden parecernos axiomáticos o que existe una continua apelación a la teología, eso podemos criticarlo, pero qué duda cabe que aquí tenemos una filosofía moral perfectamente desplegada. Esto por el lado del justnaturalismo. Oye, y por el lado del positivismo también tenemos teóricos que son cognitivistas éticos y nos ofrecen teorías morales más o menos articuladas. Tenemos a Hart que nos ofrece este contenido hipermínimo del derecho natural, pero tenemos también a Bentham que, oye, nos proporciona una jurisprudencia censoria en torno al principio de utilidad. Claro, esto me va a preguntar, bueno, ¿y por qué hemos de descartar que desde el positivismo no se puede también desplegar una teoría de la argumentación desde que también, bueno, hay un amplio margen para el cognitivismo ético? Es decir, que me parece que te apresuras a descartar la operatividad del positivismo en este punto. Yo no la daría por definitivo. Y luego una última cosa, que no espero que la respondas ahora, es una afirmación que has hecho que me despierta muchísima curiosidad, y es porque consideras que el justnaturalismo clásico es menos interesante. Imagino que te refieres a que es menos interesante desde cierto punto de vista, pero en algún momento me gustaría que me explicaras la razón, aunque no sea ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, empezamos por el final.
Cuando decía naturalismo clásico me refería al naturalismo escolástico que hemos tenido en Europa y en otros países. Aristotélico tomista. De cierta manera, yo a Tomás de Aquino y a Aristóteles lo respeto mucho. Pues hay quien piensa, y que es verdad, es decir, que el naturalismo de Aristóteles había mucho que decir, hasta qué punto fue. Es más, yo en mi libro del curso de argumentación jurídica tengo ahí un material según el cual Aristóteles habría sido el primer autor postpositivista. El agua para el molino. Me parece clarísimo. Es decir, Aristóteles habló poquísimo del derecho natural, y muchas veces lo que se dice del derecho natural de Aristóteles, y concretamente la teoría de la equidad de Aristóteles yo creo que es un ejemplo clarísimo de la derrotabilidad de las reglas y de lo que normalmente tenemos por positivismo. Esto lo digo en serio. Creo que sí, que es un precursor sin ninguna duda. No, me refería al naturalismo, en fin, los que somos mayores, que ya sé que el mayor aquí no soy yo, de Rafa Hernández Marín, y los que somos mayores, cuando empezamos a hacer filosofía de derecho en España, el único modelo era el derecho natural hispano, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero, y ese tenía realmente muy poco interés. Pero, por supuesto, en la tradición naturalista hay muchas cosas que merecen mucho la pena, no tengo ninguna duda. Me refiero a el escolástico tomista, que realmente no produjo nada. Bueno, produjo, diríamos, discursos apologéticos de las dictaduras, ¿no? Y en América Latina, a eso me refería. No al naturalismo clásico, incluido también autores de la escuela española, de hecho, no hay gente que, sin duda, a eso quería decir. Lo del utilitarismo, claro, tiene razón y es obvio. Por eso, cuando se caracteriza el positivismo jurídico, estoy de acuerdo, las dos tesis que parece que defienden los autores positivistas son los de las fuentes sociales del derecho y la separación entre el derecho y la moral, y no el objetivismo moral. Claro, el caso de Bentham es manifiesto. Pero, sin embargo, entre nuestros positivistas, en nuestro mundo, pues sí, se han vuelto, diríamos, emotivistas, diríamos, muy radicales. El caso de Hart sería discutible. Creo que Hart no fue nunca muy claro, efectivamente, o era o no era. Pero eso es. Bueno, el utilitarismo es una posibilidad. Yo creo que uno en teoría moral no puede ser utilitarista, no puede ser del todo utilitarista. Seguramente algún componente utilitarista, si se tiene sentido amplio, una concepción consecuencialista, etcétera, pues tendría que tomar, ¿no? Por ejemplo, a propósito del castigo, algo de un trabajo de Juan Antonio García Amado. Bueno, pues de alguna forma tenemos que tomar algo del consecuencialismo, algo del retribucionismo kantiano, algo así, o sea, un componente lo hay, pero me refería a nuestros positivistas de los últimos tiempos, digamos, que han derivado en esa especie de emotivismo ético, que lo conoces muy bien, el caso de Kelsen o el caso de Ross, y eso, digamos, ha imprimido su huella y ha esterilizado en buena medida la teoría positivista. Pero ya te digo que a mí me parece que el defecto fundamental del positivismo es sobre todo esa ideología de la separación. Separaciones tajantes, en el caso del derecho y la moral, etc. A veces yo diría es que no es posible, no siempre es posible, ¿no? Claro, ahora esta crítica que me acabas de hacer, ¿no? Que no dejaba que se me hiciesen preguntas en el máster, ya he tomado nota. No he dicho eso. Nada. Pero que no he dicho eso. Lo que he dicho es que todos queríamos hacerte preguntas. Es una broma, quería decir. El objetivismo moral, sí, a mí me parece que es una cuestión muy importante. Yo en el libro tengo un capítulo donde trato un poco de desarrollar. Y te digo, digamos, para mí, las dos ideas clave. Primero, tenemos a nuestra disposición el llamado constructivismo moral, regable básicamente kantiano, que me parece que es quizás la teoría más acreditada. El constructivismo moral, lo que defiende Nino, por ejemplo, que es muy parecido realmente a lo que uno puede encontrarse en autores como Ross o autores como Habermas. Bueno, de carácter procedimental. Es decir, ¿qué es lo que tenemos para poder discutir objetivamente sobre esos problemas? Pues tenemos, efectivamente, el diálogo racional.
y el diálogo racional tiene límites en el sentido de que no siempre permite llegar a un consenso. Sí, lo sabemos. Pero, claro, me parece que es un error también pensar que en materias como en el derecho podemos tener los mismos criterios que existan, por ejemplo, en el terreno de la ciencia. Y diría, no es así, pero de ahí no podemos llegar a decir, entonces no hay criterios. Pero añado una cosa, o sea, además de esta concepción, diríamos, procedimental, yo creo que hay también un elemento sustantivo, y cada vez estoy, digamos, más convencido de esto, y me parece más importante, un elemento verdaderamente sustantivo de objetivismo, que es la noción de dignidad humana, que está en todas nuestras constituciones y prácticamente declaraciones de derechos, etcétera, etcétera, y creo que ese es un componente sustantivo. En fin, tampoco podemos entrar en muchos detalles, y por supuesto que es una cosa compleja, pero a mí me parece muy convincente lo que dice, por ejemplo, Muguerza, ¿no? La segunda formulación del imperativo categórico kantiano, que es esto del imperativo de los fines, que él dice que eso es sustantivo, tiene un contenido que para él es un contenido más bien negativo. ¿Negativo por qué? Pero es algo como que, diría, no podemos frivolizar y no podemos no aceptar. El principio de la dignidad humana, yo diría que se nos impone de la misma manera que se nos impone la idea de que hay un mundo externo, que hay un mundo objetivo, y si no, no habría ciencia. Y yo creo que es así. Es decir, la dignidad humana es el componente sustantivo. Y luego tenemos el aspecto este de constructivismo moral, ¿no? Bueno, Rafael, el último, pero no menos importante. Quizás el más importante, no sé. No, tampoco exageres. No, claro. Pero dale por lo menos la chance, que pobre tú. Bueno, yo... Algunas cuestiones rápidas, Manolo. Una primera es sobre el término fórmula de Rato, que cada vez que lo oigo salto, porque a mí lo que me recuerda es San Agustín, ¿no? Que serían los estados sin justicia, ¿no? Sino grandes latrocinios, ¿no? Y no es ley la que nos gusta, que si yo no sé por qué esto se le atribuye a Radbruch, que no se le atribuye a San Agustín, ¿no? Que dijo algo por el estilo, ¿me entiendes? No lo quiero decir. Vale. Otro asunto es el de la respuesta correcta, sobre el que quiero, por decir, hacer dos observaciones muy rápidas, ¿no? Una, que yo pienso que sí hay respuesta correcta en algunos casos. Y hablar en cualquier caso, cuando se habla de respuesta correcta, se está pensando siempre en una respuesta correcta, en la existencia o no de respuesta correcta desde el punto de vista del derecho material. Siempre se está. Del derecho material. Del derecho material o sustantivo, ¿no? Pero no se piensa en que cuando no hay respuesta correcta, no sé, o mejor dicho, cuando no se sabe cuál es la respuesta correcta desde el punto de vista del derecho material o sustantivo, existe una respuesta correcta desde el punto de vista del derecho procesal, que prevé precisamente que en caso de duda, nuestro artículo 217.1 de la ley de enjuiciamiento, la ley de enjuiciamiento civil, prevé que en caso de duda pues, se estime tal en función de la carga de la prueba, etc. Creo que eso se debería tener en cuenta, hacer la precisión que cuando se habla de la existencia o no de respuesta correcta, se está pensando en la existencia o no de respuesta correcta desde el punto de vista del derecho material o sustantivo. O sea, no olvidemos que el derecho procesal ha previsto la ignorancia de si existe o no respuesta correcta. Vale. Otra cosa, y esto no lo he entendido bien, es cuál es la relación que estableces entre, en fin, te ruego que me lo aclares, ¿no? La relación que estableces entre teoría jurídica y constitución, ¿no? En que se ha afectado la existencia de una constitución a cualquier teoría jurídica, a una teoría jurídica determinada, a la mejor teoría jurídica. ¿Cuál es la tesis en concreto que sostiene? Porque yo pienso que puede influir en alguna medida, pero en un aspecto, digamos, secundario, pero que no de manera sustancial a la concepción que se tenga de la teoría del derecho. Y por último, una cosa que estoy totalmente en desacuerdo es con la afirmación de Nilo de que la motivación de una decisión judicial tiene una justificación moral. Esto, francamente, me parece un disparate. Por una razón muy simple, al menos de acuerdo con las tesis que yo he sostenido desde hace tiempo en mis libros respecto a las obligaciones de los jueces, que son, en mi opinión, en primer lugar, decidir los litigios. En segundo lugar, que esa decisión ha de ser conforme al derecho.
Y en tercer lugar, motivar la decisión. La obligación de motivar la decisión está establecida en numerosos preceptos, la Constitución, artículo 123, en diversos preceptos procesales. Y me parece, en primer lugar, que es un error de interpretación de estos preceptos procesales o constitucionales, entender que cuando el legislador le dice a los jueces, motiven ustedes sus decisiones, está diciendo, intente probar usted o aporte usted fundamentos morales a favor de su decisión. Interpretar eso así, los preceptos, esto me parece un disparate, verdaderamente. Creo que la obligación de motivar las decisiones judiciales consiste en intentar probar que la decisión es conforme al derecho. Dicho brevemente, y si los jueces tienen como segunda obligación principal que la decisión que dicten sea conforme al derecho. Y como tercera obligación, la de motivar es un intento de probar que han cumplido su segunda obligación, la de que la decisión sea conforme al derecho. En algunos casos es posible que el derecho que el juez ha de invocar en la motivación de su decisión para probar que su decisión es conforme al derecho haga referencia a algún elemento moral, puede ser, y por ahí, de manera, diría yo, excepcional, se puede introducir, y no necesariamente lo de la argumentación moral, pero decir que siempre la motivación de una decisión judicial tiene un componente moral, puede ser una justificación moral, me parece una barbaridad. Dicho rápidamente, empiezo por la barbaridad. A ver, creo que no tiene razón, Rafa, por supuesto, que motivar tiene que ser mostrar que es conforme al derecho, naturalmente que sí. Pero claro, ¿qué quiere decir conforme al derecho? Tú mismo al final has dicho, bueno, por ahí puede ser que a veces el derecho haga alguna apertura a la moral, pero eso es muy excepcional, etcétera. No, Rafa, fíjate, de acuerdo, y por eso es lo que, cómo han cambiado nuestros sistemas jurídicos. La dignidad, y hay otros valores, pero dejémonos en la dignidad, es el fundamento de todos los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales es el fundamento de todos nuestros derechos. De tal manera, es decir, que cualquier interpretación que fuese en contra, diríamos, de la dignidad, quiere decir que no es conforme al derecho. Es decir, por ahí se te cuela, es decir, muchísimo más me parece de lo que tú puedes imaginar. Pero, bueno, podemos decir esto, en los casos difíciles, yo diría, en los casos difíciles siempre hay inevitablemente una coloración que es moral. Porque claro, si tú te dices, mire, eso, lo de la dignidad forma parte del derecho, no es alguien que se haya inventado, forma parte. Pues si hay un concepto moral en esta vida debe ser el de dignidad humana. Y no creo que haya manera de tratarlo, sino a partir de una concepción moral, de una teoría moral. De los casos difíciles. Pero en los casos fáciles, ¿qué ocurre? Lo que a mí en McCormick lo decía, me parece que es así. Aceptemos que al final la justificación es una justificación que es conforme con la lógica. Y en la teoría del silogismo, o lo que se quiera. Claro, siempre está la cuestión, ¿y por qué el juez tiene que utilizar como premisa mayor una norma válida de su sistema? Yo le diría, porque tiene que actuar conforme con la Constitución. Muy bien. ¿Y por qué tiene que seguir la Constitución? Y entonces pues ahí llegamos siempre a una premisa que es moral. Eso es lo que se quiere decir. Lo que pasa es que no es necesario. En el sentido de la argumentación es antinemática. Donde estamos de acuerdo, no hay duda, pues se hace así y nadie ha cuestionado el por qué. Lo que quiere decir que siempre, en definitiva, hay una premisa de carácter moral. Eso es lo que quiere decirse. Y yo diría que no es ningún disparate, sino que las cosas son así. Respecto del otro que me dices, lo de que ¿por qué Radcliffe y no San Agustín? Recuerdo ahora una vez que hicimos una posición juntos y nos pusieron precisamente el texto famoso ese, ¿no?, de la Ciudad de Dios de San Agustín. Bueno, yo creo que claramente es un precursor, diríamos, de los de Radcliffe, ¿no? Y que lo que dice ahí San Agustín... Diríamos que Radcliffe es un epígono. No, si no digo que no, me parece que sí. A ver, yo creo, Rafa, que en el derecho, en la filosofía del derecho, ideas estrictamente genuinas no las hay. Y solo de Radcliffe es que efectivamente que un precursor sea lo de San Agustín no me cae ninguna duda. Y, quiero decir, muy bien. ¿Por qué nos referimos a Radcliffe?
Pues nos referimos a Radbruch porque fue lo que utilizaron los tribunales alemanes y entonces por eso pues, estuvo en la discusión, etc. Pero yo creo que es así, y que su planteamiento fue verdaderamente, digamos, muy profundo. Es decir, que alguna idea de justicia efectivamente se presupone en todo eso. O sea que yo eso, digamos, te lo acepto y me parece que es una cosa que efectivamente es interesante. Lo que dice toda la respuesta correcta también me parece que es interesante, pero yo te diría, no es que sea correcta respecto al derecho sustantivo y a veces derecho procesal, no, es correcta en relación con el derecho, y el derecho incluye normas sustantivas y normas procesales, y lo que ellos tienen muchísima razón y es muy importante. Y una de las normas procesales, como sabemos, por ejemplo, lo has dicho, la presunción de inocencia. Y entonces decir que un juez diga, y mi respuesta correcta es, por ejemplo, absolver a esta persona, aunque a lo mejor el propio juez piense, y yo, como persona, más bien creo que es culpable. Pues eso no es ninguna contradicción. Y efectivamente, y esa es la respuesta correcta, porque el derecho es todo, lo sustantivo y lo procesal. Y eso es lo que hace que efectivamente, en el fondo, es una cosa bastante obvia de por qué en el derecho. Claro, el derecho tiene estos mecanismos de simplificación de la toma de decisiones. O sea que en eso creo que tienes razón. Y en la tercera, cuando dices, ¿qué relación hay entre teoría jurídica y constitución? Porque tú dices, no la veo. Bueno, creo que no la ves, Rafa, en eso tendrías razón, porque aquí hay dos concepciones distintas que tú y yo tenemos sobre la teoría del derecho. Y es, digamos, podemos poner el paralelismo con la discusión famosa entre Hart y Dworkin, cuando en el postfacio, ¿no?, discuten. Hay un momento en que se ve que la discusión tiene que ver con porque Hart piensa que una teoría del derecho tiene que ser una teoría de cualquier derecho, una teoría completamente general, abstracta del derecho, etc. Y Dworkin no. Dworkin no está diciendo, no, entonces a mí lo que me interesa es construir una teoría para el Estado constitucional, o más bien para el derecho de los Estados Unidos. Bueno, lo mismo, entonces te diría. La pregunta que ¿qué relación hay? Si viésemos la teoría del derecho en términos puramente formales, yo creo que tú tiendes a ver, tu director es nada, desde ese, entonces hay una parte de la teoría del derecho que por supuesto no queda afectada, será la misma con independencia de los cambios, pero si uno piensa, como yo pienso, que una teoría del derecho no puede ser solamente eso, y que la teoría interesante del derecho a elaborar es una para nuestros derechos, para los derechos del Estado constitucional, y además que tenga una funcionalidad práctica, etcétera, etcétera, entonces hay también esos ingredientes materiales y ahí sí que es donde los cambios del derecho afectan a la teoría y el que tengamos una constitución con referencias a los valores, etcétera, etcétera, en ese sentido le afecta. Entonces la tesis sería, digamos, que según la teoría del derecho que se tenga, puede influir sí, la... Exactamente, sí. Si uno tiene una teoría de información, no. Y en mi opinión, la teoría del derecho tiene que tener las dos cosas. Hay una parte de la teoría del derecho que no queda afectada, sin duda. Podríamos seguir toda la tarde, pero tenemos que dar un cierre. Tratamos de hacer un breve